Generar y facilitar espacios más sanos y fraternos con los demás desde lo que somos y lo que hacemos, conduciremos a crear nuevas expectativas, evitando crear manipulaciones o búsqueda de estrategias que ridiculizan la vida. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Lucas el capítulo 20, los versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer, el primero murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo, los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Ya no se atrevían a preguntarle nada. Con esta maravillosa página de buenas noticias, los saduceos, grupo formado por grandes propietarios de tierras, administradores de la justicia en el Sanedrín, estos no creen en la resurrección de los muertos, ni de la existencia de los ángeles ni de los espíritus, porque la concepción que tenían de Dios es la de un Dios basado solamente en normas legales que no superan los límites humanos. Entonces se acercan a Jesús para preguntar de una forma capciosa sobre este tema, el cual no creían, basados en una historia, digamos, exagerada, de una mujer que antes de morir se había casado 7 veces con 7 hermanos respectivamente. En realidad, esta pregunta tiene como intención es ridiculizar la creencia grandiosa en la resurrección, porque al hablar de este tema, pues los saduceos se burlaban o se hacían de la vista gorda, les parecía de poca importancia. Sin embargo, esta pregunta abre la posibilidad para que el maestro pues exponga de una manera sorprendente lo que nos aguarda en la vida futura. Los saduceos admitían el Pentateuco, es decir, los libros de la ley, aunque se oponían a las tradiciones de los fariseos. Por eso la pregunta expuesta a Jesús se basa en la ley del levirato, la cual tendía a garantizar a todo varón la descendencia con el fin de que los padres pudieran ver al Mesías esperado, al menos con los ojos de los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que la generación de los hijos tenían como finalidad sustituir a los muertos, porque hay que mantener viva la promesa de Dios. Esta ley, empero centrada en el varón, no favorecía a la mujer, quien era tomada como objeto de posesión por parte del marido, quien la quiere como un contrato mediante intercambio de bienes. Se habla por eso de que el hombre toma a la mujer, un acto que en realidad no engendra vida, porque al tomar a una persona a la fuerza, obligándola, pues lo que genera es una muerte estéril. Pretender poseer a una persona es expresar egoísmo. Sin embargo, la historia de los saduceos se basa en una sucesión incluso de 7 hermanos que mueren con el deseo de suscitar y dar vida. Entonces parece que en este deseo se encuentran como que el egoísmo y el amor se relacionan como que la muerte y la vida. Cuando moría el marido sin dejar descendencia, es decir, sin dejar hijos, familia, la mujer era esposada por uno de los hermanos de su marido, es decir, esposada por sus cuñados varones. Pero la pregunta de los saduceos va en dirección no solamente cuando los varones mueren, sino también dicen y hacen la pregunta de cuál de ellos, de esos 7 hermanos, será mujer en la resurrección. La resurrección consiste en estar siempre con Dios, por lo cual no es absurdo creer en la resurrección solamente como algo que se dará después de la muerte, pues Dios se ha mostrado como el Dios de la vida. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. De hecho, después de la muerte nos encontramos con más vida, porque Dios es la vida. La resurrección da al que ha muerto una vida nueva.
Por eso la respuesta de Jesús a los saduceos se aplica tomando el signo del matrimonio no como un contrato o como un intercambio de bienes, sino como un testimonio de amor y de fecundidad de Dios en el que es posible vivir para Dios como Dios vive para nosotros, logrando nuestra realización y nuestra libertad. Dicho de otra manera, el matrimonio es un signo donde podemos aprender a amar adecuadamente, amando como somos amados. De esta manera Jesús plantea una diferencia entonces sorprendente entre la manera que vivimos y la manera que concebimos nuestra vida, ¿cierto? Y la forma incluso como vivimos resucitados. Pues aunque somos los mismos, no hay que colocar al mismo nivel la vida terrena con la vida de la resurrección. Una cosa es ser hijos de este mundo y otra cosa muy distinta ser hijos de la resurrección. Aquí, en el hoy, nos encontramos con la gran novedad, ¿no?, en el que los hijos de la resurrección son como ángeles, llamados hijos de Dios, en el que aun cuando muera nuestro cuerpo físico, pues tendremos un cuerpo espiritual que participa de la resurrección y de la filiación divina de Jesucristo. Ser hijos de Dios y de la resurrección significa vivir plenamente en condición de hijos de Dios hoy. De esta manera, la raíz de nuestra resurrección es el hecho de que Dios es la vida, una vida que nos pertenece, así como nosotros le pertenecemos a Él. Por eso el que vive para sí mismo, tal vez encerrado en sí mismo, pues vive para el egoísmo. Pero quien vive con amor y misericordia, su vida vive para Dios. Todos hemos sido creados para la vida, una vida que no tiene límites ni fronteras, una vida que no se agota en nuestra historia. Esta vida que hoy tenemos es una vida que trasciende, que va más allá de la muerte, una vida que llevamos dentro como una semilla, pero con la gracia de potenciar, de hacer crecerla para vivir en realización plena. De esa manera, la vida que hoy tenemos con Dios es una relación sin límites, porque Dios trasciende los límites de la muerte. Por eso la resurrección no es solamente una prolongación después de la muerte, sino que es una nueva creación de personas vivas que hoy se realizan y viven con plenitud esta experiencia de vida. Es decir, todo aquel que centra su vida en Dios, que ama la vida, descubre un poder inagotable en sí mismo, entablando una relación estrecha e íntima de amor sin medida, que nos hace sentir que estamos viviendo como ángeles del cielo. Por eso, en medio de una realidad en la que por ratos prima, por ejemplo, la desesperanza, la incertidumbre, el dolor, el sufrimiento, pues surge para nosotros hoy un nuevo dinamismo que nos llena de esperanza, de firmeza nuestro caminar, donde nuestra vida toma sentido porque nos conduce a superar los obstáculos, las cosas que son temporales e inmanentes, para que levantando nuestra mirada hacia Dios podamos vivir y alcanzar algo nuevo más allá de nuestras limitaciones y de nuestros propios intereses, mostrando que la vida que se nos ha dado pues está sumergida y proyectada en una experiencia de Dios que trasciende, que no tiene límites ni tampoco tiene ningún término que la detenga. Por supuesto que habrán algunas personas que todavía siguen o seguirán buscando algo que les apasione, que les facilite vivir plenamente, pero centrados en sí mismos, en su poder, en su autosuficiencia, basados en sus propios esfuerzos. Otros tal vez viven mirando con los ojos elevados, siendo indiferentes a la realidad de tantas y muchas personas, ocupados más por lo que puede suceder después de la muerte, incluso manifestando miedos y terror, sin darse cuenta que la vida que hoy tenemos es para asumirla con responsabilidad, como un acto de adoración a Dios. La esperanza plena y activa no es una fantasía, tampoco una ilusión que nos saca de nuestros compromisos. Por el contrario, vivir hoy como hijos de la resurrección no incide en el modo que vivimos, porque asumimos, por el contrario, un estilo de vida responsable donde damos lo mejor de nosotros para que nuestra vida y también la de los demás sea mejor. Por tanto, vea, la imagen y la experiencia que tengamos hoy de Dios será fundamental para actuar con responsabilidad, poniendo de manifiesto el amor y el poder inagotable de un Dios que ama la vida, para que también nosotros, sintiéndonos amados, la amemos plenamente. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido.